Bueno, en esta mañana me corresponde a mí compartir la palabra y es un gozo, es un privilegio poder estar aquí reunidos en familia. Queremos saludar también a todas las demás sedes, extensiones, ¿cierto? Saludamos a Igleco 76, Igleco 170, ellos están viendo hoy, y también Igleco Virtual. ¿Cuántos saben que somos 4? Aparte de nosotros aquí en Igleco 127, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo y que la misma gracia, la misma unción esté confirmando allí la palabra con señales, milagros y prodigios y seamos todos edificados y bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y a nuestros pastores por este privilegio y hoy vamos a continuar ya con la cuarta enseñanza acerca de la historia de la humanidad. Y me gustaría que comenzáramos leyendo en el Salmo 90, el versículo 2. Si es tan amable, acompáñame al Salmo 90, verso 2. Vamos a leer allí una porción de la Escritura. Y después de eso también quiero pedirle a Dios que abra su palabra en nuestra vida. Salmo 90, versículo 2. Y dice allí: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Yo te doy gracias, Padre eterno. Por siempre y para siempre tú eres Dios, tú sigues sentado en el trono, nadie te puso allí, nadie te hará claudicar. Tu brazo no se ha cortado para salvar, tú sigues haciendo milagros en favor de aquellos que en ti confían y te pedimos, Dios eterno, que seas tú revelado en esta mañana, en nuestra vida, en nuestro corazón, que a través de tu Santo Espíritu hables entre líneas a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que no estamos limitados a lo que pueda decir un predicador. Tú dijiste que es tu unción, que es tu Santo Espíritu el que nos enseña todas las cosas y por eso ponemos nuestra mirada en ti. Tú eres nuestro Maestro y te pedimos, habla en nuestras vidas. Danos ojos para ver, danos oídos para oír, danos un corazón dispuesto para recibir lo que tienes para nosotros y que a través de cada impartición que tú nos des podamos caminar en victoria, podamos tomar buenas decisiones y podamos exaltar tu nombre. Que cuando la gente vea nuestras vidas bendecidas podamos decir que no es por nosotros, sino es por ti, es por tu palabra, es por tu instrucción, es por tu guianza, y podamos decir que tenemos un buen Dios y que muchos otros puedan también confiar en ti, Padre Celestial. Te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza en esta mañana. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones, y los que creemos decimos amén. Gloria al Señor. Resulta que hace un par de semanas atrás, Pastor había comenzado una serie de enseñanzas acerca de la historia de la humanidad. Y básicamente, como hemos estado hablando acerca de series de 7, entonces dividió toda la historia de la humanidad en 7 puntos principales, 7 marcas en la historia que nos muestran todo lo que sucedió en el pasado, pero también cosas que van a suceder en el futuro. ¿Cuántos saben que la palabra nos dice que nuestro Dios es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio? Amén. Y me gusta algo acerca de este versículo con el que comenzamos leyendo, que antes de que todas las cosas fueran creadas, Él era Dios. Pero quiero que observe algo más. También dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y básicamente en otras versiones dice desde la eternidad y hasta la eternidad, desde antes de los tiempos y después de los tiempos, tú eres Dios y tú seguirás siendo Dios. Y hay algo que me gusta de eso, porque resulta que nosotros conocemos solamente el tiempo. Hemos vivido en este lapso de la historia en la que estamos bajo el tiempo, pero cuando Jesús venga, el tiempo no será más. Y vamos a ir a un lugar que nosotros llamamos la eternidad. Sin embargo, yo quiero que usted entienda que Dios desde la eternidad nos creó para esa eternidad, y en la eternidad pasada teníamos comunión con Él, pero vino un enemigo, vino un adversario que hizo que cayéramos en esto que llamamos tiempo, en este mundo, en la condición en la que lo conocemos. Y un día, cuando Jesús regrese, no solo restaurará todas las cosas en la tierra, sino que también nos llevará a la eternidad futura. Desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Amén. Ahora, la historia que hemos estado viendo, le animo a que escuche las otras enseñanzas porque sería mucho para recapitular, pero básicamente hay 7 acontecimientos principales que nos muestran realmente qué es lo que sucede tras bambalinas. No solamente la historia de pronto que usted pueda aprender en un museo o que pueda ver en televisión, cierto, en National Geographic, en History Channel, sino que, y tampoco en el colegio, tal vez eso no se lo van a enseñar en el colegio, sino que es la historia que Dios nos cuenta en su palabra. ¿Y cuántos saben que la palabra es verdad? Y nosotros queremos ver las cosas como Dios las ve. Y básicamente hemos visto algunos de estos eventos, pero lo primero que observamos fue que la creación marca el comienzo de la historia para nosotros. Es el momento en el que, cuando leemos al comienzo de la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, y básicamente a través de los cielos y la tierra, la historia está siendo contada por la creación. La creación nos cuenta que hay un creador. Amén.
Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? Todo lo maravilloso que vemos a nuestro alrededor nos muestra que detrás de esto hay un Dios que hizo cada cosa en perfección para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra, para que fuéramos bendecidos, para que estuviéramos provistos. Y antes de que viniera el enemigo, antes de que entrara el caos, la caída, antes todo había sido hecho perfecto y el hombre estaba suplido. No por causa de su esfuerzo, no por causa de las obras religiosas, no por causa de su trabajo, sino porque tenía una relación y tenía comunión con Dios. Y esto debería ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Ya después de la creación, después de que todo había sido hecho perfecto, entró un enemigo y vino la corrupción, vino el caos, vino la caída. Y el enemigo, por causa del pecado, nos hizo estar separados de Dios. La humanidad fue separada de Dios y en ese momento las cosas empezaron a poner difícil. Con el sudor de la frente teníamos que producir el fruto de la tierra, venían los dolores, vino la maldición sobre la tierra, pero este no era el deseo de Dios. Y hoy en día Dios quiere que vivamos antes, como antes de la caída, que vivamos en una comunión con Él, que vivamos en una unidad con Él, que a través de tener esta relación con Él podamos disfrutar de todas las cosas. Pero después de que vino el enemigo, entró la corrupción al mundo, que vendría siendo como el punto número 2. ¿Cierto? Vino esta corrupción, vino la caída. No era el deseo de Dios, no era el plan de Dios, pero por causa del adversario vivimos en un mundo caído. Y puede que de pronto cuando usted está chiquito le guste todas las cosas en el mundo, pero ¿cuántos saben que a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que este mundo no es perfecto? Jesús dijo, en este mundo hay tribulación, en este mundo hay dificultades, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos hijos de Dios y en Él tenemos victorias, en Él tenemos guianza, en Él tenemos dirección. Pero sin embargo en este mundo en muchas ocasiones somos defraudados, tenemos dolor, a veces vemos la partida de seres queridos y recordamos que no fuimos creados solamente para este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo y que Dios nos está esperando en la eternidad. Ahora Dios, después de la caída, trató de restaurar todas las cosas. Hizo un sacrificio de sangre, cubrió a los hombres de piel, hizo como borrón y cuenta nueva. Y aunque todas las cosas estaban hechas nuevas, otra vez la maldad empezó a inundar el corazón de los hombres y vinieron dos inundaciones. La primera fue una inundación de maldad, pero después de eso vino otra inundación que fue conocida como el diluvio, un juicio que a veces la gente dice, oh Dios terrible, cómo juzgó la tierra. Pero la verdad es que la Biblia nos cuenta que ya no solamente los hombres se habían ido hacia la maldad, sino que no habían casi justos. Y si Dios no interviene en ese momento, si no salva a Noé y a su familia, no hubiera podido cuidar el linaje por el cual vendría el Mesías. Y Dios, pensando en usted, pensando en mí, pensando en el bienestar de la humanidad, tiene que intervenir para proteger ese linaje santo del cual vendría el Salvador del mundo. Porque si no interviene en ese momento, todos los seres humanos hubieran terminado en el infierno. ¿Cuántos entienden que todos los juicios de Dios son en amor, son en misericordia, son por nuestra protección? Y entonces vino el diluvio para proteger la simiente santa, para que pudiera venir Jesús, para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Y otra vez, borrón, cuenta nueva, Él hace todas las cosas perfectas. El hombre ahora no solamente tiene la conciencia, ahora también viene el gobierno humano, tiene la capacidad de autorregularse, pero sin embargo vuelve otra vez una tendencia hacia el mal. Y aunque ellos tienen una ley, la ley de la conciencia, tienen la ley natural, eso solamente puede refrenar el pecado, pero empieza a quedar en evidencia que el problema es un problema más profundo de lo que a veces nosotros nos damos cuenta, que está en el corazón, que el hombre tiene una tendencia a hacer lo malo, que separados de Dios simplemente nos vamos hacia una naturaleza egoísta, orgullosa, y empieza otra vez el hombre, los malos, a unirse en una ciudad y empiezan a tratar de ir al cielo sin Dios. Y empiezan a tener unidad los malos. ¿Y cuántos entienden que Dios no quiere la unidad de los malvados? Él quiere la unidad de sus hijos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, ¿cierto? Y básicamente lo que Él quiere es que nosotros podamos caminar en armonía, que estemos unánimes juntos. Pero por causa de que los malos empiezan a juntarse y empiezan allí en Babel a edificar una torre, Él tiene que volver a intervenir. Y viene la confusión. Entonces básicamente es el cuarto punto, ¿no? La creación primero, la caída o la corrupción es la segunda, la catástrofe fue ese diluvio, esa inundación, pero luego vino la confusión de las lenguas. Sin embargo, Dios a través de Pentecostés iba a restaurar esas lenguas y estuvimos hablando acerca de eso. Ahora, en el día de hoy yo quiero hablar de los siguientes dos. Quiero hablar acerca de lo que vino después. Vamos a hablar hoy acerca de la cruz, vamos a hablar acerca de la historia de Cristo y cuál es ese propósito que Él vino a cumplir por nosotros. Ese vendría siendo el quinto paso de la historia de la humanidad. La humanidad está en un proceso en el cual Dios restaura, pero ellos vuelven y caen. Dios trata de hacer todas las cosas nuevas, pero nuevamente por causa de que el pecado está en su interior, tiene una tendencia hacia hacer lo malo. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la venida de Jesús a esta tierra. Entonces lo primero es la cruz. Diga conmigo, cruz. Diga conmigo, Cristo.
Es lo mismo, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la obra de Cristo en la cruz. Pero no solamente vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar también acerca de el Consolador. Diga conmigo, Consolador. El Espíritu Santo. Jesús quería que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, cuando pastor me pidió que hablara acerca de esto, pensé, ¿en serio? O sea, vamos a hablar, es bueno que en la iglesia hablemos acerca de Dios, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero hoy justamente vamos a hablar de dos partes de la Trinidad, del Espíritu Santo y del Hijo de Dios, de Jesús. Y cuando estaba pensando en esto, dije, esto es gigante. ¿Cómo en 40 minutos, 45 minutos voy a hablar acerca de todo lo que es Jesús y todo lo que es el Espíritu Santo? Ahora, ¿cuántos entienden que no lo vamos a lograr? Podríamos quedarnos con uno solo de ellos y podríamos durar aquí hasta el fin del año y hasta el próximo año y nos terminaremos a hablar de lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero queremos mencionar de pronto algunas cosas importantes, algunas cosas relevantes en la historia de la humanidad que nos ayudan a entender realmente por qué fue que vino Jesús y cuál fue el propósito que Él vino a cumplir. Y quiero que me acompañe a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer allí los versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Jesús, después de haber entregado su vida por nosotros en la cruz y resucitar, se aparece a dos discípulos en el camino a Emaús. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Ellos están tristes, ¿cierto? No saben que Jesús ha resucitado y Jesús empieza a caminar con ellos y empieza a abrirles las escrituras, a abrirle entendimiento. ¿Cuántos saben que a veces sin Cristo estamos como enceguecidos, pero cuando Él viene, la luz viene? Y quiero que observe este versículo, Lucas capítulo 24, versos 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y ellos empezaron a escuchar esto y dice que ardía su corazón y luego se sentaron con Él, partió el pan y les abrió los ojos y se dieron cuenta que era Cristo. Pero me llama la atención que lo primero que Él quiso abrir fue las escrituras para ellos. Y parte de lo que decían las escrituras, quiero que observe allí en el versículo 26, es que era necesario que Cristo padeciese. Quiero que diga esto conmigo, era necesario que Cristo padeciera. ¿Por qué era necesario que Cristo padeciera? Cuando nosotros empezamos a leer la historia del pasado, incluso cuando estábamos hablando de esa corrupción, la caída, ese caos que fue ocasionado en el huerto del Edén, nos damos cuenta que por causa del enemigo, por causa de que entró Satanás, vino la tentación, ¿cierto? Y no solamente vino el diablo, sino que con él, con el pecado, entró la muerte, entró la destrucción. Por causa de lo que hizo el diablo, todos los hombres quedaron bajo pecado. Pero Dios tenía un plan. El diablo estaba contando con que nosotros fuéramos aniquilados. El diablo estaba contando con que a través de ese pecado o por causa de ese pecado Dios juzgara al hombre. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces él simplemente estaba esperando que por causa de esa rebeldía el hombre fuera quitado de la escena y él pudiera tomar otra vez la preeminencia. Era uno de los querubines que habían sido creados con un propósito en el comienzo, pero cuando fue creado el hombre a imagen y conforme a la semejanza de Dios, mucho más alto que todo principado y toda potestad, él sintió celos y quería eliminar al hombre y lo hizo pecar para ver si el Señor, Dios Todopoderoso, lo eliminaba. Pero Dios sabía que era una trampa, Dios sabía lo que había hecho el enemigo, Dios entendió y en su misericordia, Él no quiso juzgar al hombre por causa de su pecado en ese momento, ¿cierto? Tuvo misericordia y lo que hizo fue sacrificar un animalito como un sustituto por él. Y a través de esa sangre derramada cubrió sus pecados y los cubrió de piel, los expulsó, pero también con un propósito para que ellos no comieran del árbol de la vida, que no quedaran eternamente separados de él en esa condición caída. Y en amor vino su juicio. Todos los juicios de Dios son en amor. Todo lo que Dios hace es amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y básicamente lo que sucedió es que Dios estableció desde ese momento en adelante la muerte de un sustituto. Diga conmigo, sustituto. Desde el comienzo lo que Dios hizo fue no castigar el pecado en nosotros, sino permitir que un sustituto tomara nuestro lugar. Todo esto apuntaba a la venida de Cristo Jesús. Cuando usted estudia la historia de Israel y usted empieza a darse cuenta no solamente todo lo que Dios hizo por ellos, sino también el sistema religioso que fue establecido, usted empieza a darse cuenta que ellos tenían una serie de sacrificios.
Y con estos sacrificios, entonces ellos venían y pedían perdón por sus pecados. Los sacerdotes los recibían, un palomino, ¿cierto? O recibían un corderito. Y a través de ese sacrificio que era entregado allí, en un altar, en una fuente, en un altar de bronce, en ese lugar ellos entregaban ese sacrificio y básicamente todo eso apuntaba a Cristo Jesús. Cada uno de los sacrificios en el pasado estaban hablando de un sustituto que vendría y que iba a padecer lo que nosotros debíamos padecer para que nosotros no tuviéramos que padecerlo. Él iba a tomar nuestro lugar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia de la Pascua, que ellos sacrificaron un cordero y que pusieron la sangre sobre las puertas, recuerdan, ahí sobre los dinteles y sobre los postes, y que vino el ángel exterminador, y por causa de que ya había un sacrificio, por causa de que ya había un corderito que había sido sacrificado en ese lugar, un sustituto, él dijo, ya hay muerte en ese lugar y ya no tenía derecho legal de ir a matar. Y el Señor impidió que el exterminador entrara. Hoy en día Cristo Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros recibimos ese cordero, cuando comemos de su carne, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando aplicamos su sangre en nuestras vidas, en ese momento ya el exterminador no tiene derecho legal a tocarnos, porque Él es el sacrificio por nosotros. Entonces cada uno de los sacrificios en el pasado básicamente estaban mostrando que vendría un sustituto por nosotros. Eso fue lo que dijo el hermano Hagin en un momento. Dice, desde el momento en que Jesús fue a la cruz del Calvario hasta que se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, todo lo que Cristo hizo fue hecho como sustituto del hombre. Desde la cruz, desde el Calvario, desde el momento en el que Él estaba entregando su vida en sacrificio hasta el momento en el que Él ascendió, Él lo estaba haciendo como un sustituto de nosotros los hombres. Cada una de las cosas que Jesús hizo estaba actuando en favor de nosotros. ¿En dónde estaba actuando en favor de nosotros? En su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, pero también en su poderosa resurrección. Lo estaba haciendo en favor de nosotros, para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, pudiéramos tener de su vida abundante. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Ahora, había sido profetizado que ese sustituto vendría, y quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, al capítulo 4, y quiero que vea los versículos 25 y 26. Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Una mujer samaritana, ellos conocían solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, estaba hablando con Jesús. Y mientras estaba hablando con Jesús, ella está un poco confundida, ¿no? Primero vio un judío, después pensó, este judío parece que es profeta, y después dijo, ¿será que este es el Mesías? Y entonces empieza como a crecer en una revelación gradual. ¿Y cuántos entienden que así también sucede en nuestras vidas? ¿Cierto? A veces pensamos, no, Jesús es un maestro que vino a dar buenas enseñanzas, lindas las parábolas, pero cuando empezamos a acercarnos a Él, empezamos a decir, wow, este es más que maestro. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso mismo fue lo que le sucedió a esta mujer, pero ella hasta ahora está tanteando y está como sospechando. Y quiere saber quién es Jesús. Y en Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Ahora, yo quiero que entienda que no solamente los samaritanos, sino también los judíos, ellos estaban esperando el Mesías, no un Mesías, estaban esperando el Mesías, el Cristo, el ungido, el que iba a hacer todas las cosas nuevas, el que iba a dar entendimiento de toda la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y todas las generaciones de creyentes del antiguo pacto estaban esperando a ese Mesías que vendría, ese sustituto que iba a tomar por nosotros el lugar de nuestros pecados. Él iba a morir por nuestros pecados. Hay más de 300 profecías bíblicas que son cumplidas en Cristo. A veces la gente dice, bueno, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Dice, sería poco probable que alguna otra persona pudiera cumplir todas las profecías que Él cumplió. Y tal vez no tenemos todas, pero Pastor tenía una gráfica de algunas de ellas. Y básicamente la primera profecía que nosotros encontramos está ahí en Génesis, en el capítulo 3, verso 15. No tiene que ir allí, pero lo que nos cuenta la palabra es que ya Dios había dicho que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y básicamente estaba hablando de la simiente de la mujer, Cristo Jesús, que iba a nacer de un nacimiento virginal y que le iba a dar una paliza al diablo. Y eso también era parte del propósito de Jesús, no solamente entregar su vida como un sacrificio por nosotros en la cruz, sino cuántos recuerdan que también Él dijo, yo vine para deshacer las obras del enemigo. Y esta no es la única profecía que habla acerca de Él, también hay otras profecías, también dice que sería descendiente de Abraham,
uno que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra, también que vendría la tribu de Judá. Y cada una de estas profecías que fueron habladas en el antiguo pacto, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomios, iban siendo cumplidas en Cristo Jesús. De hecho, allí hay una lista parcial, ¿cierto? De pronto si usted más adelante quiere tomar una captura, pero aquí nos muestra que también sus salidas y su nacimiento sería en Belén, que sería el heredero del trono de David. Y cuando el anunciamiento vino, cuando vino el ángel Gabriel y le avisó a María que iba a tener un hijo, le dijo: este será llamado Hijo del Altísimo y se sentará sobre el trono de David su padre. Y cada una de las cosas que el Espíritu Santo estaba hablando acerca de Jesús fueron cumplidas cuando Él se encarnó, cuando Él vino y cuando entregó su vida por nosotros en la cruz. Desde el principio hasta el final, Él es el cumplimiento de todas las profecías del antiguo pacto. Amén. Jesús no comenzó a existir en el momento en el que Él se encarnó, ya existía desde el Antiguo Testamento. Se manifestaba como la imagen visible de Dios invisible, se manifestaba como sombras y tipos, pero también estaba siendo profetizado. Y el cumplimiento de las profecías nos muestra que Jesús es el Mesías. Yo quiero que diga esto conmigo: el cumplimiento de las profecías nos muestra que Jesús es el Mesías. Y estas profecías hablaban de que Él iba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Y hay varios versículos, sobre todo en Zacarías, donde nos dice que Él sería traicionado, que sería vendido, que en un costado sería perforado, que iba a ser traspasado por nuestros pecados. Pero también dice que la historia no quedaría ahí, que no solamente moriría por nosotros en la cruz, sino que Él vencería la muerte y al Hades, que Él iba a ser resucitado, que iba a ascender a los cielos y desde allí iba a ser de bendición para cada uno de nosotros, iba a vivir para siempre, a hacer intercesión por nosotros. Todas estas profecías nos muestran que Él era el enviado de Dios, el sustituto que estábamos esperando. Y en su resurrección muchos lo vieron, había más de 500 testigos oculares. Si quiere anote ahí como referencia para usted, en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice en los versículos 5 al 8 que se le apareció a más de 500 hermanos. Después de haberse le aparecido a sus discípulos, y dice: y al final, como un abortivo, también se me apareció a mí. Más de 500 personas lo vieron resucitado y estaban dispuestos a entregar su vida por Él. Fueron transformados por su poder, al principio atemorizados, lo negaron como Pedro. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú un seguidor? No, no lo conozco. Y dijo: hasta tu voz te delata. ¿Cuántos recuerdan que Pedro negó a Jesús? Pero luego, cuando vino el Espíritu Santo, se levantó lleno de poder y no tuvo temor, y dijo: ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Y esas vidas transformadas, esa disposición de incluso morir por el Señor, que ellos vieron muerto en la cruz pero resucitado, nos muestran que Jesús es el Mesías. Pero no solamente las vidas transformadas de ellos, sino cuántos aquí tienen testimonios de lo que eran en el pasado y que su vida sigue transformándonos a nosotros hoy cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Gloria a Dios, que es siempre fiel. Entonces las profecías son un testimonio de que Jesús es el Señor, pero la transformación que viene a nuestras vidas es el testimonio más grande de que Él no se quedó muerto en una cruz, sino que la historia continuó y Él resucitó. Ahora, los discípulos también creían en ese Mesías. Hubo un momento que Él les preguntó: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, al principio les dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y recuerdan que ellos dijeron: unos dicen que eres como Jeremías, como Elías, como algunos de los profetas. Y eso le pasa al mundo, ¿cierto? Ven a Jesús como un profeta. Pero ¿recuerdan lo que dijo Pedro? Cuando le preguntaron a eso, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y gracias a eso recibió las llaves del cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, ¿cierto? Y a ti te darán las llaves del reino de los cielos. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, todo aquel que reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús es el sustituto enviado para restaurar a la humanidad, él también tiene una llave, tiene una entrada al reino de los cielos, y ahora es conciudadano de los santos y hace parte de la familia de Dios. Pedro lo reconoció, Pedro sabía que Él era el Mesías. Yo quiero que me acompañe a Isaías, al capítulo 9, versículo 6. Y quiero que vea lo que nos dice la palabra acerca de Cristo Jesús, el Mesías. La palabra nos dice que Él es 100% Dios, pero también se hizo hombre y es 100% hombre. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y esta es una profecía de esas que fueron cumplidas en el antiguo pacto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora yo quiero que note esta frase: un niño nos es nacido. ¿Cuántos saben que Él hubiera podido venir como un rey conquistador, fuerte, poderoso, más fuerte que Sansón? Pero Él escogió nacer
como un niño, algo vulnerable, pequeñito. No sé cuánto habrá pesado, 2 kilitos de salvación. En un pesebre. Y eso me muestra que no debemos menospreciar los pequeños comienzos, porque ese bebé que nació se convirtió en el verdugo de todo el infierno. Un niño nos es nacido, dice la palabra. Y la Biblia nos dice que Jesús, aunque Él es 100% Dios, no tomó como cosa que aferrarse el ser semejante a Dios. En el momento en el que Él decidió venir a la tierra, la Biblia dice que Él era desde el principio, ¿cierto? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero llega un momento en el que Él dice que ese verbo, la palabra que creó todas las cosas, cuando dijo sea la luz, ese verbo que sostiene toda la creación se hizo hombre y habitó entre nosotros y tomó forma de siervo. El verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Dios todopoderoso y eterno se despojó de su gloria para venir a esta tierra y caminar como hombre, para darnos ejemplo que podemos vivir en victoria, para darnos ejemplo que a través de la obra del Espíritu Santo nosotros también podemos tener las mismas victorias que Él tuvo, para darnos enseñanza, para darnos preceptos, pero por encima de todas esas cosas, para darle una paliza al diablo. Jesús vino para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Al final de su vida, al final de su ministerio, otra vez recibió la gloria. Cuando fue resucitado, Él dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Yo te he dado a conocer a los que tú me diste. ¿Y cuántos saben que Él lo dio a conocer? Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y parte del propósito de Jesús era entregar su vida por nosotros en la cruz, pero también que pudiéramos conocer a Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Y Él quería que cada uno de nosotros pudiéramos tener una relación con Dios, que pudiéramos conocerlo a Él. Él venía a buscar y salvar a lo que se había perdido, vino a rescatar, pero también vino a deshacer las obras del diablo. Y cada una de las cosas que Él se propuso con su humanidad las logró 100% como hombre, asistido por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Yo quiero que diga esto conmigo: Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y nosotros creemos lo que dice la palabra, que Él se hizo hombre para revelar al Padre, para deshacer las obras del diablo, para buscar y salvar lo que se había perdido, para entregar su vida por nosotros en la cruz. Cada propósito fue cumplido, cada profecía fue cumplida. Pero Él no solamente es 100% hombre. Yo quiero que continúe leyendo ahí. No solamente un niño nos es nacido, hijo nos fue dado, ¿cierto? Sino que también dice el principado, la autoridad, el poder, el señorío, la potestad está sobre su hombro, dice la palabra. Y continúa leyendo ahí. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y tal vez lo conocimos en su primera venida, los días del alfa, ¿cierto? Como el siervo sufriente, pero Él volverá como el Rey de Reyes. Lo vimos como el cordero que fue inmolado, pero Él volverá como el león de la tribu de Judá. Y ya pasaron los días del alfa y estamos acercándonos al día de la omega. Y un día todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla delante de su presencia se doblará. Pero a nosotros nos fue dada la gracia de reconocerlo en este día. Gloria a Dios, que siempre fiel, 100% Dios, que se despojó de su gloria, y 100% hombre, que vivió sin pecado para darle una paliza al diablo y darnos libertad. Y en Él tenemos salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue profetizado que Él vendría para justificarnos. Y quiero que vean Jeremías en el capítulo 23, los versículos 5 al 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Tal vez usted ha leído esos versículos en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero más adelante, cuando usted lee en el versículo 21 en 2 Corintios 5, dice que al que no conoció pecado, eso es Cristo Jesús, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El hombre tenía un problema.
Y el problema no era solamente en el exterior, no era solamente malas acciones. Es que por causa de estar separado de Dios estaba muerto espiritualmente. Por causa de estar separado de Dios no tenía la vida que producía buenos frutos. Tenía una naturaleza corrupta, una naturaleza muerta, una naturaleza pecaminosa. Y Jesús quería cambiar eso, quería cambiar nuestra naturaleza. Quería hacer de nosotros una nueva creación. Era algo que no podíamos hacer por nosotros mismos, pero Él vino a entregar su vida para que Él fuera nuestra justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es ser cambiados en naturaleza. Antes teníamos una naturaleza de pecado, ahora tenemos una naturaleza justa. Pero no solamente es eso. Justicia es ser declarado inocente. Jesús pagó por nuestro pecado para que nosotros no tengamos que pagar por eso. Y como ya fue pagado, nosotros somos declarados libres, limpios, santos por causa de lo que Él hizo, y somos declarados inocentes. ¿Y qué es justicia? Justicia es tener una posición de favor delante del Padre, porque los justos están sentados a la diestra de Dios y claman los justos y Jehová los oye. Y están atentos sus oídos al clamor de ellos, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nos dio una nueva naturaleza, nos dio una posición de favor, nos declaró inocentes, y ahora podemos caminar con la frente en alto, no por nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Aleluya. Diga conmigo: Jehová, justicia nuestra. El mundo dice el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice el hombre nace en pecado, y si no recibe a Cristo va a terminar en el infierno. El hombre nace en pecado, y puede que al principio no se note nada tanto, pero cuando tiene 10 años es peor que cuando tenía 5, y cuando tiene 20 es peor, y cuando tiene 30 es peor, y cuando tiene 50 sin Cristo es una vida horrible, es una pesadilla. Pero cuando lo tenemos a Él, nuestra vida se convierte en un sueño. Los sueños de Él son depositados en nuestro corazón y podemos caminar en vida nueva. Amén. Entonces, gloria a Dios, que siempre es fiel. La Biblia nos dice que estuvimos perdidos en delitos y pecados, pero Dios lo cambió todo. Pero Dios entregó su vida por nosotros en la cruz. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que con eso amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y por Él tenemos salvación. Entonces quiero simplemente recordar un par de cosas acerca de Cristo. Diga conmigo: Cristo vino a revelar al Padre. Cristo vino a salvar a los perdidos. Y diga conmigo: Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo hizo en la caída, Cristo lo vino a revertir. Y cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, podemos caminar en victoria, conocer a Dios, darle una paliza al diablo. Podemos tener en Él salvación. Ahora quiero entrar en el punto siguiente. Acompáñeme al Evangelio según San Juan y lea conmigo en el capítulo 16, el versículo 7. Juan, capítulo 16, versículo 7. Y dice allí: pero yo os digo la verdad. ¿Cuántos creen que lo que Jesús dice es verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, estos son justamente momentos antes de que Jesús entregue su vida por nosotros en la cruz. En el capítulo siguiente, en el capítulo 17, Jesús hace la oración del sumo sacerdote: guárdalos. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Que la gloria que me diste, yo quiero que también ellos la tengan, que sean uno en mi gloria. Que donde yo estoy, ellos estén conmigo, en ese lugar, a la diestra del Padre, sentados en Cristo. Y en el capítulo 18 es arrestado. Entonces estas son las últimas horas antes de que Jesús entregue su vida por nosotros en la cruz. Desde el capítulo 13 están celebrando la última cena, y Jesús les está contando que es el momento en el que Él tiene que partir. En el capítulo 12 lo empiezan a buscar los griegos, ya lo habían rechazado los judíos, y Él se dio cuenta: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y Él entendía que su vida tenía que ser entregada como una semilla. El Hijo de Dios iba a ser entregado para que hubiera una cosecha de hijos e hijas de Dios. Y estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros en la cruz. Pero ellos están preocupados, han dejado sus trabajos, han dejado todo, y están un poco asustados. En el capítulo 14 le dice Jesús: no se turbe su corazón, si creen en el Padre, creen también en mí. Yo me voy a prepararles un lugar, y voy a volver y voy a tomarlos conmigo. ¿Y cuántos creen que Él regresará? Pero quiero que observe estas palabras aquí en Juan, en el capítulo 16, verso 7. Él dijo: ustedes no lo entienden en este momento, tal vez están asustados porque han estado conmigo. Él era como el que proveía, el que los correía, el que los acompañaba. Pero en este momento dice: a ustedes les conviene
Yo voy a entregar mi vida en la cruz no porque me conviene a mí, sino porque les conviene a ustedes. Yo quiero que diga esto conmigo: Jesús murió en la cruz porque me convenía. Jesús entregó su vida en la cruz porque estaba pensando en mí. Ahora, yo quiero que note que no dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya porque entonces van a poder ir al cielo. ¿Y cuántos creen que si hubiera dicho eso hubiera sido suficiente? Gloria al Señor, hubiéramos sido librados del infierno. Pero no solamente dijo eso, Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no van a poder tener al Consolador, al Espíritu Santo. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a estar disponible para todos ustedes. Ahora escuche eso: Jesús no solamente murió para llevarlo al cielo, Él murió para dejarle al Espíritu Santo, para que usted fuera el templo del Espíritu, para alabarlo, para guiarlo, para empoderarlo, para que a través del Espíritu Santo usted pudiera ver las mismas victorias que Él vio en su ministerio terrenal, para darnos ventaja en medio de este mundo caído, para que a través de Él seamos sellados y protegidos. Ellos están asustados y Jesús siempre les ha dicho la verdad, y Él les dice: yo les digo la verdad también en esto, no les estoy diciendo mentiras, esto va a ser de beneficio para ustedes. Ahora, mi pastor de hecho tenía una ilustración. ¿A cuánto les gusta ir a hacer fila en un banco y que le den un turno y que le aparezca el turno 347? Y que usted mire la pantalla y van en el 52. Es horrible, ¿cierto? Pero a veces ahí decimos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. No a quejarnos con el de al lado. No es que aquí nadie atiende, no, porque ahí viene la tentación. Si Jesús viviera en este momento, tendríamos que hacer fila para verlo. Si llegara a Bogotá, tendríamos que esperar de pronto hasta el próximo año que haga la gira mundial. Y mientras está en Medellín no podríamos asistir a verlo, y habrían colas y colas de personas para verlo. Pero Él dijo: a ustedes les conviene. Ya no va a tener la limitación física, mi espíritu va a estar con ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana, y pueden consultarme en cualquier momento, y a través de Él nunca los dejaré, nunca los desampararé. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oh, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y dígalo conmigo: gloria a Dios por el Espíritu Santo. Jesús sabía que ya no iban a haber limitaciones. Él se cansaba, Él tenía que dormir, Él tenía que comer, pero a través del Espíritu Santo Él está siempre acompañándonos. Juan capítulo 14 versículos 16 al 18. Juan capítulo 14 versos 16 al 18. Justo les ha dicho: las mismas obras que yo hago ustedes harán también, porque yo voy al Padre. Y aquí les dice: ¿qué tiene que ver eso? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. De hecho voy a leer hasta el 18. Pero quiero que observe esto. Él dijo: yo les voy a dar otro Consolador. O sea que ya tenían uno, ¿no? Si yo le digo: ¿quieres otro tinto?, quiere decir que usted ya se tomó uno. ¿Cuál era el primer Consolador? Jesús había acompañado sus vidas, les había entrenado, les había jalado las orejas cuando se descachaban, ¿cierto? Porque a veces ellos peleaban: Señor, hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre y no nos siguen. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjelos, no somos la única iglesia. Amén. Somos fieles con lo que Dios nos confió, pero hay otras personas que tal vez conozcan otras cosas y que Dios los llamó a hacer otras cosas. Y honramos también sus llamados, sus ministerios, la visión que Dios les ha dado. Entonces Él les jaló las orejas, Él los corrigió. A veces los reprendió fuerte, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Y el Espíritu Santo hoy en día es como Jesús. Él está para guiarnos, para instruirnos, pero también para redarguirnos y jalarnos las orejas cuando nos equivocamos. Otro Consolador. Esa palabra Consolador tiene varias definiciones: abogado, intercesor, pero la que a mí más me gusta: ayudador. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo es mi ayudador. Y Jesús dijo: yo le voy a pedir al Padre y ustedes van a tener este ayudador. Gracias a eso van a poder hacer las mismas obras. Otro Consolador para que esté con ustedes, ¿hasta cuándo? Para siempre. Diga conmigo: para siempre. El Espíritu Santo está conmigo siempre. Nunca me deja y nunca me desampara, para que no estemos solos. De hecho, cuando usted continúa leyendo en el versículo 18 lo enfatiza, pero lea el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora Él les dio una promesa, les dijo: el mundo no puede conocer a este Espíritu, no lo puede recibir, pero ustedes lo han visto en mí, lo han visto en los milagros, ha estado con ustedes alrededor, pero yo les tengo algo mejor. Yo quiero que además vivan ustedes, y por eso voy a entregar mi vida en la cruz, para que ustedes se conviertan en el templo del Espíritu Santo, para que sean una casa de fuego y con esa luz vayan al mundo. Diga esto conmigo: el mundo
no puede recibir al Espíritu Santo, pero yo lo conozco. Él vive en mí. A los discípulos se los dijo a futuro, pero a nosotros ya fue cumplido, ya lo entregó. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese es el problema del mundo. El mundo está como con orfandad, se sienten desamparados, se sienten solos. Pero cuando usted recibe a Jesús, el amor de Dios es derramado en su corazón y nunca más en su vida se va a volver a sentir solo, porque Él nunca lo deja y nunca lo desampara. Y ahora nos hace parte de la familia, y por ese Espíritu podemos clamar: Abba, Padre. Podemos saber que tenemos un Dios que nos ama, que desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud a medida que vamos renovando nuestra alma. Ahora, ¿cómo se cumplió esta profecía? Juan capítulo 20, lea los versículos 21 y 22. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. En mi Biblia, este capítulo 20 habla acerca de la resurrección. De hecho, desde el versículo 1 dice que el primer día de la semana, el día de domingo, fueron a visitar la tumba, pero no encontraron a Jesús. Y ese mismo día en la noche, dice ahí en el versículo 19, los discípulos están escondidos, asustados de que de pronto lo mismo que hicieron con su maestro lo puedan hacer con ellos. Pero Jesús se les apareció, y dice verso 20: y cuando les hubo dicho esto, voy a leer desde el 19, perdón. Juan capítulo 20, versos 19 hasta el 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban asustados. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el momento en el que nace la iglesia. Ese es el momento en el que los primeros creyentes reciben al Espíritu Santo en su interior y se convierten en templo del Espíritu Santo. Esto sucede 3 días después de la cruz, 3 días después de la Pascua, el día de la resurrección, nació la iglesia. Con la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo podía hacer morada en los corazones de los hombres. Por eso Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ahí no acababa la historia. Él los envió: vayan y hagan lo mismo, vayan y busquen y salven a los que estaban perdidos, vayan y muestren al Padre como yo lo mostré, y vayan ustedes a hacer lo mismo, de darle una paliza al diablo, deshacer las obras del enemigo. Y por eso les doy el Espíritu Santo, para que lo puedan hacer. Ahora quiero que vea un verso más, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora quiero contarle que esto sucedió, si usted observa ahí en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 3 dice que se les apareció por 40 días después de la resurrección. Y justamente les dijo: no se vayan, ya recibieron el Espíritu Santo en su interior, pero yo quiero darles más. Yo quiero que también lo reciban sobre. En el versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Diga esto conmigo: Espíritu en. ¿Todavía está aquí? Espíritu en, Espíritu sobre. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, pero Jesús quería más. Él es el Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y 40 días después ellos querían salir a predicar, pero les digo: ustedes todavía necesitan algo más. Ustedes necesitan al Espíritu Santo sobre. Ustedes necesitan ser empoderados por el Espíritu de Dios para que caminen en victoria. En Hechos, en el capítulo 2, dice que el día de Pentecostés, estando unánimes juntos, el Espíritu Santo vino y repartió lenguas de fuego. Después de esto, Pedro se levantó y no hubo ningún temor en su corazón, predicó y 3,000 personas se convirtieron. Y en Hechos, en el capítulo 3, comienzan los milagros de la edad de la iglesia. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo sucedió? Cuando vino el Espíritu sobre. Dios quiere que usted tenga el Espíritu Santo en, pero también quiere que lo tenga sobre.
Él quiere que usted tenga el sello, pero también la unción. Él quiere que el Espíritu lo confronte, lo cambie, le redarguye, le enseñe en su interior, pero también quiere empoderarlo para hacer de usted un canal de bendición donde personas sean sanadas, personas sean liberadas y usted pueda mostrar ese poder pentecostal. Ahora, mi pastor, no sé si usted entiende, él ama al Espíritu Santo. Tal vez a través de las escuelas la gente dice, bueno, no le dan libertad al Espíritu Santo porque no queremos ministrar a otras personas que no hacen parte de esta visión. Pero aquí tenemos campañas, tiempos de oración donde podemos perdernos en la presencia de Dios. Y yo veo que Él siempre nos dice, aquí oramos en lengua y lo oramos mucho y no nos da vergüenza. Porque es una bendición, porque es el poder que transforma naciones. Porque antes no habían casi cristianos en Latinoamérica, pero ahora son millones gracias a la iglesia pentecostal. Dios quiere que haya una fuente en su interior que salte para vida eterna, pero Él también quiere un río que sea bendición, donde otras personas puedan pescar y puedan recibir refrigerio gracias a esa bendición. Él quiere el Espíritu en y Él quiere el Espíritu sobre. Ahora, no podríamos hacer justicia a todo lo que el Espíritu Santo es. Literalmente aparece desde Génesis en el capítulo 1, se movía sobre la faz de las aguas, hasta Apocalipsis el capítulo 20. El Espíritu y la esposa dicen ven. Estuvo partícipe en toda la vida de Jesús. Lo profetizó, lo engendró, lo empoderó, le enseñó, le ayudó a crecer en gracia y en poder, lo resucitó. Y Jesús de hecho fue confirmado Hijo de Dios con poder por ese espíritu de resurrección y nuevamente se manifestó cuando Él vino el día de Pentecostés. Y Dios quiere que nosotros podamos recibir esa misma experiencia, que así como Jesús toda la vida fue asistido con el Espíritu Santo, Él dijo, ustedes van a hacer las mismas obras, pero recuerden, es porque yo voy al Padre y Él les dará el Consolador. No fuimos diseñados para vivir la vida sin el poder del Espíritu Santo. Él es Dios. Él es el Dios omnipresente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Él está en todo lugar. Él es el Dios omnipotente. Por el dedo de Dios hecho fuera demonios. Él es el Dios omnisciente y cuando lo recibimos, Él pone en nosotros esa sabiduría, esa revelación y nos permite ver cosas que ojo no vio y que oído no oyó. Él es el Dios de amor y cuando recibimos al Espíritu del Dios de amor, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Él es el Dios de fe y el Espíritu de fe viene a ser morada en nosotros y por eso creemos y hablamos y Él respalda y confirma su palabra. Usted tiene a Dios viviendo en su interior. Él dijo, yo andaré con ellos, ellos serán mis hijos, mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando usted entra, el Dios Todopoderoso entra con usted si usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador. El Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que da vueltas a circunstancias que nadie puede cambiar, vive en usted. Y cuando usted entra, la salud de Dios entra con usted, la vida de Dios entra con usted, la sabiduría de Dios entra con usted, la provisión de Dios entra con usted y cosas son transformadas porque ahora usted con la presencia del Espíritu Santo puede caminar en la misma victoria de la cruz. Damos gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero quiero que diga esto conmigo. Él murió en la cruz para darme salvación y para darme más. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque así el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Yo quiero conocer más de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Gloria al Señor que siempre es fiel. Ahora, ahí no termina la historia. Pastor le va a poner la cereza al pastel. Él va a hablar acerca de la consumación. Jesús vino, pero Él volverá. Lo mejor ya vino, pero lo mejor volverá y está por venir.